Ok, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos, como les había comentado, el placer de contar con la presencia de Daniel González Alfonso, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y obtuvo su máster en Gestión Cultural por la Universidad de La Rioja. Es crítico de arte de varias revistas internacionales y curador de varias muestras de arte contemporáneo en Cuba, Perú, México, Rumania, España, entre otros, y actualmente es docente de cursos como antropología, historia del arte, semiótica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y bueno, esa es la modesta biografía que ha compartido conmigo Daniel. En realidad, Daniel tiene un trabajo extensísimo, o sea, no solo ha trabajado con las figuras que más valen y brillan en Cuba, sino que recuerdo que desde muy temprano Daniel está escribiendo crítica de arte, que fue tercer año de la universidad o El algo año así, de la carrera, sí, sí. como en la oncena Bienal de La Habana, que además Exacto. es el evento más prestigioso que tenemos en La Habana, es un evento internacional de gran resonancia. Eh, También les recomiendo y voy a compartir un momento en mi pantalla porque hay una versión muy interesante. Me comentan si pueden ver la pantalla, por favor. Entonces, esta versión digital de Latinoamérica, Circuitos del Arte, que es además un libro fantástico, voy a mostrarles. Es como un catálogo, pero en realidad es mucho más comprensivo y mucho más interesante que eso, ¿no? O sea, es bilingüe, con lo cual pueden no solamente consultarlo ustedes, sino también compartirlo en sus redes de amigos, familiares, etcétera. Y aquí Daniel explora, ¿no?, el arte contemporáneo latinoamericano. Es un libro excelente. Les voy a compartir el libro. También Daniel tiene su canal de Instagram. Ya le decía, Daniel es de estos influencers en potencia que no aprovecha, que no cotiza ser influencer, pero bueno, él puede hablar desde, no sé, tienes programas de Gustav Klimt hasta Tarsila do Amaral, ¿no? O sea, una gran diversidad, un espectro muy, muy grande. Y bueno, sin más, le voy a ceder el podio y los derechos de pantalla a Daniel para que nos hable hoy de migraciones en el arte. Daniel, cuando estés listo. Ya estamos, ya estamos. Gracias, Elvira, por la invitación. Obviamente que sí o sí tenía que hacer un espacio en mi agenda para poder compartir, no solamente contigo, sino también con todos tus estudiantes, ya que, bueno, nosotros nos conocemos desde que estamos, literal, desde que entramos en primer año de la universidad. Diferentes carreras, pero misma facultad, mismo espacio y nada, se ha generado una linda amistad y obviamente que sí o sí tenía que estar acá contigo conversando sobre un tema que además nos compete a casi todos los cubanos, nos compete a nosotros dos como también cubanos que vivimos fuera de nuestro territorio y nada. Un placer también conversar con cada uno de tus alumnos que están conectados en estos momentos. Me confirman, porfa, si se escucha bien. ¿Me pueden escuchar bien? Hagan así. Si se escucha bien, porfa. Muy bien. Se entiende cuando hablo todo. Sí, la conexión muy buena y yo veo la pantalla. ¿Qué tal ustedes, muchachas, muchachos? La ¿Ven pantalla bien? se ve bien también. Ya, muy bien, perfecto. Sí, tenemos buena conexión, a pesar de estar en el tercer mundo, pero la conexión, la conexión es buena. Eso Daniel es está en Lima, Perú, en estos momentos, sí. exactamente. Bueno, yo como cubano vivo acá en Perú, en Lima, hace 7 años y bueno, ya me desarrollo y me desempeño con todo lo que mencionó Elvira, lo realizo acá desde Perú. Así que nada, comenzamos un poco introduciendo esta unidad o hablando un poco de esta unidad que ya han venido conversando con tu profesora sobre migración y vamos a extrapolar un poco ese concepto de la migración y vamos a verlo desde la perspectiva del arte contemporáneo. Si bien es un tema bastante extenso, porque la migración es un concepto bastante, que de hecho no es un concepto cerrado, sino es un concepto abierto, subjetivo, donde hay diversos puntos de vista, donde varios especialistas han conversado sobre eso. Y dentro del arte
también es bastante el diapasón, o sea, la diáspora y todos estos creadores que han migrado. Y de hecho nos vamos a cerrar al mundo hispanohablante, o sea, aquellos personas, artistas que han migrado de cierta manera hacia un país que habla castellano. Entonces, de hecho, solamente preparando la presentación para ustedes, me di cuenta de que hay demasiada información, entonces traté de, porque igual tenemos como una hora, igual voy a tratar de interactuar con ustedes, o sea que no solamente sea yo conversando, sino ustedes también pueden incluso hacer preguntas mientras yo estoy conversando, pueden levantar la mano, pueden interrumpir, pueden que sea un diálogo, que esta conferencia, más que conferencia formal, así súper seria, sino que sea un diálogo entre todos nosotros, y eso es lo que quiero y deseo lograr con cada uno de ustedes. Así que nada, el título que le he colocado a esta charla, Un mundo sin territorio, porque al final, como bien conversaba con Elvira, o sea, los migrantes, cuál es el territorio de nosotros, cuál es nuestro territorio oficial, porque al final de cuentas vivimos en un país, nacemos en un país que al final dejamos atrás por otro, pero al final el que es nuestro país sigue siendo nuestro país, sigue siendo nuestro territorio, al que llegamos, el que nos recibe, el que nos da la bienvenida, sigue siendo nuestro territorio. Entonces vamos a ver un poco cómo desde cuatro perspectivas diferentes, cuatro artistas, casualmente dos artistas mujeres y dos artistas hombres, vamos a ver cómo ellos afrontan, cómo ellos se enfrentan desde metáforas y simbologías, y vamos a ver cómo elementos que van a estar presentes en cada una de sus obras nos van a permitir entender un poco el tema de la migración desde el arte contemporáneo. Y de hecho, esto es una frase mencionada por uno de los artistas que vamos a trabajar el día de hoy, donde él plantea de que el arte contemporáneo se presenta como una intensificación de las experiencias del mundo. Y es que al final un migrante sí o sí tiene que intensificar, tiene que de cierto modo poder llamar la atención y esa llamada de atención, ese grito, digamos, ese grito de guerra que hacen esos artistas tiene que ser intenso, muestra obviamente que la parte de la experiencia, o sea, las experiencias de ese individuo, de ese sujeto que va de un punto hacia otro punto o hacia diversos puntos, porque incluso la migración a veces no se queda solamente conectar un punto con otro, sino hay diversidad de espacios o diversidad de escenarios a los cuales este individuo se va a ir moviendo y esos movimientos que va a realizar ese sujeto, que cuando sale de su lugar de origen y comienza a llegar a otros espacios, el concepto antropológico de la otredad comienza a jugar un papel fundamental porque quién es el otro, cuál es la otredad, como artista yo comienzo a ver hacia ese otro al que yo me estoy acercando, como ese sujeto al que vive en un país al que yo estoy llegando por primera vez también me va a ver como un otro, me va a ver como un sujeto ajeno, extraño. Entonces, por lo tanto, el arte y las diferentes manifestaciones culturales que además se convierten en catalizadores, se convierten como en vínculos, en vehículos para poder contar experiencias y para poder, de cierto modo, llamar la atención, hasta incluso podríamos considerar alguna de estas obras como arte de protesta. Eso lo voy a dejar por ahí para que ustedes también piensen si el arte de protesta también puede ser parte de estos artistas que comienzan a dialogar sobre determinados elementos sobre la migración. Y de hecho, hay premisas, hay determinados puntos que nosotros como investigadores, en el caso de ustedes, como conocedores, como intelectuales que quieren de cierto modo acercarse a estos temas, son puntos que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos o a la hora de acercarnos hacia una obra que puede o no tocar el tema de la migración, porque de hecho el tema de la migración puede estar presente en una obra desde un punto de vista muy directo, o sea, que el mensaje sea bastante directo, o el mensaje esté en un segundo plano, o un tercer plano, o una tercera lectura que nosotros como espectador podamos realizar. Antes de adentrarnos a ver algunas obras, hablar sobre algunos artistas y ver distintas perspectivas,
sí quiero compartir con ustedes y conversar con ustedes un poco sobre algunos puntos que les he estado escribiendo para reflexionar, para analizar y para generar sobre todo un pensamiento crítico. Yo creo que lo que debemos generar en torno a este tema, esta hora de conferencia que tenemos el día de hoy, es generar un pensamiento crítico donde ustedes puedan cuestionarse todo. Yo siempre le digo a mis propios alumnos, ustedes cuestionense hasta lo que su propio profesor les dice. Cuando un ser humano comienza a cuestionarse hasta lo que el profesor dice y nos convertimos en niños chiquitos, no sé si ustedes, chicos, cuando eran pequeños, todo el tiempo le preguntaban a sus papás, ¿y por qué el sol es amarillo? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué esto funciona así? Y ese por qué y por qué y por qué, que cuando niños estábamos constantemente haciendo esa curiosidad que teníamos, es lo que hemos perdido. A veces crecemos y vamos perdiendo ciertas facultades cuando teníamos niños, y eso es lo que necesitamos hoy en día dentro del mundo, sobre todo del mundo creativo, dentro del mundo del arte. Por lo tanto, desde ya, chicos, por favor, empiezan a cuestionarse todo lo que les voy a hablar y todo lo que vamos a hablar. Y estos son estos puntos, 7 puntos, hay muchos más. De hecho, esto es un tema, cuando Elvira me dice, tienes una hora, y dije, pero esto es un tema para hablar, incluso hacer un ciclo de charlas de una semana mínimo, para poder deconstruir, para poder entender bien qué significa, por ejemplo, empezamos con el primer punto, qué significa migrar, ¿no? ¿Qué significa abandonar tus tradiciones, abandonar tus costumbres, abandonar tus raíces, ir hacia otro punto y comenzar a readaptarse, porque hay una readaptación, no es una adaptación, sino es una readaptación de tu forma de ser al lugar al que estás yendo? Entonces, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes puede decirme brevemente qué significa para ustedes migrar. ¿Alguna de ustedes ha migrado de algún punto a otro, de alguna? Y no tiene que ser una migración de país a país, puede ser una migración de una ciudad a otra ciudad también. Entonces, no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes quisiera brevemente decirme qué significa la migración. Entienden por migrar, la migración. Es como mudarse de su hogar a otro lugar, no sé, muy simplemente. Sí, Ethan, ¿puedes, no sé, pensar en algunas consecuencias o algunos resultados que puede traer la migración? Sí, claro, como tienes que crear una nueva comunidad, que tienes que, como, hay diferentes comidas, hay diferentes expectativas y es algo muy como traumático para muchas personas, especialmente para los niños que tienen que emigrarse. Muy bien, gracias, Ethan. ¿Alguien más? ¿Otra opinión más? Y continuamos. Mm, Pienso que migrar es la aceptación el, de la necesidad de cambiar y um, usualmente los migrantes tienen un propósito cuando deciden, cuando ellos deciden a migrar a otros países, otros lugares. Y sí, es una recognition, acknowledgement, sí, Ujú. reconocimiento Reconocimiento. Ujú. que necesitan un cambio para sus vidas, las vidas de sus hijos y sí. Exacto, gracias a ustedes dos. Y sí, de hecho, cuando migramos siempre está el factor miedo, ese factor de transformación, incluso la migración debemos verla desde distintas perspectivas porque hay migraciones activas, hay migraciones pasivas, porque a veces migramos por necesidad, migramos porque nuestra familia decidió mudarse hacia otro espacio. Entonces hay distintos tipos de migración y de hecho la cultura, y cuando digo cultura, lo hacemos desde lo más amplio posible, porque de hecho el tema migratorio lo vemos en literatura, lo vemos en cine, lo vemos en la música, a veces incluso hasta en elementos tan simples, tal vez como la música, y decimos como la música, pero hay muchos cantantes que trabajan en sus composiciones musicales, en sus temas, que son temas famosos, que se
se hacen top a nivel mundial, son temas que hablan sobre la migración. Entonces también lo tenemos en literatura, cine, música, lo tenemos también obviamente pintura, en la escultura, las instalaciones, los nuevos medios que también se están ocupando los artistas hoy en día, y lo podemos ver en cualquier espacio. De hecho, yo y ustedes también se tienen que haber dado cuenta, todos los países del mundo siempre tienen un grupo de migrantes. O sea, ¿qué país en el mundo no tiene individuos que sean de otros países? O sea, todos tenemos y todos aceptamos de cierto modo cuando llega un colectivo determinado de un país extranjero y funda su comunidad, lleva su comida, su cultura culinaria, y de hecho yo en estos momentos me encuentro en uno de los países que tiene la cultura culinaria más importante, más grande y más conocida a nivel mundial. ¿Cuántos restaurantes peruanos no hay en el mundo? Hay un montón. En Estados Unidos hay un montón. No sé si en Nashville existirá algún restaurante de comida peruana. Entonces los peruanos están en todos lados. ¿Y qué decir de los cubanos? O sea, Cuba, el individuo cubano, creo que desde los 60 somos sujetos que hemos estado constantemente migrando, que constantemente nos estamos moviendo de un punto a otro. Reciente, hace unos 5 o 6 años atrás, lamentablemente también el gran éxodo a nivel mundial de los venezolanos que también se están trasladando a todas partes del mundo. Y de hecho vamos a ver algunos artistas cubanos y vamos a ver también un artista venezolano que vive acá en Perú, que también trabaja el tema de la migración. Por lo tanto, el punto 1 de qué significa migrar también lo vamos a conectar muy bien con el punto número 2, porque como bien había Amber e Ethan que habían hablado un poco de que al final hay un cambio, hay una transformación, no solamente del individuo, no solamente del pensamiento que tenemos, sino también ya desde el arte hay cambios de paradigmas, hay un cambio estético muy fuerte, porque la estética, esa manera de culminar una pieza, no es lo mismo terminar una pieza con los materiales que encuentras en tu país de origen, con los materiales que vas a encontrar en el país al que tú estás, al que estás arribando. Por supuesto que hay un cambio de memoria. Lamentablemente nuestro cerebro está constantemente asimilando información, constantemente nuestro cerebro está construyendo historias. Entonces, al final, esta memoria conectada con la historia y esta memoria personal comienza a conectarse con el pensamiento colectivo, porque somos un individuo, pero un individuo que está dialogando, que está en un contexto colectivo. Y esa colectividad también es importante, y de hecho, uno de los rasgos del arte contemporáneo que nos diferencia del arte moderno, de ese arte de finales del siglo XIX, de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, que hablaban de lo colectivo, de los grupos, de los manifiestos, pero ya a partir de los 70, Arthur Danto, con la muerte del arte, cambia un paradigma, cambia una manera de entender la cultura, cambia un paradigma de entender todo, comienza a hablar de la individualidad del ser humano. Entonces los artistas comienzan a ser individuales, comienzan a desintegrarse los grupos. En los 80, que es un momento importantísimo para América Latina y para el Caribe, donde hay muchas agrupaciones, muchos grupos de artistas de performance, arte de protesta, etcétera. Pero vamos a ver cómo dentro de la migración, dentro de los artistas que migran, esta memoria tiene que ser construida de cero, porque tu memoria, tienes una historia del pasado, tienes un pasado muy fuerte, arraigado en ti, obviamente, pero ese pasado va a ir desapareciendo poco a poco para poder acercarse a una memoria que tienes que comenzar a construir. Y eso, por ejemplo, chicos, a mí me ha pasado mucho, porque si bien estoy en un país que habla español, un país que fue conquistado por los españoles, Cuba igual, o sea que supuestamente deberíamos tener las mismas costumbres, las mismas tradiciones, hay mucha diferencia en cuanto a pensamiento, en cuanto a manera de hablar. Entonces, esa memoria que yo tenía ha sido reconstruida completamente. Y eso hace que desde lo personal y lo colectivo nos conectemos a nuevos escenarios, o sea, nos enfrentamos a nuevos escenarios, nos enfrentamos a un contexto completamente diferente, y ese contexto va a ser asimilado por cada uno de estos artistas. ¿Para qué? Para poder trabajar temáticas tan importantes como lo es la identidad. O sea, la identidad, ¿qué cosa es la identidad? Esto es un tema, por eso lo marco en rojo, es un tema sumamente importante, porque
son las grandes preguntas que nos hacemos y que ustedes también deben hacerse. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Esas preguntas que a veces son difíciles de responder, son preguntas que nos van a llevar a entender nuestra identidad. ¿Cuáles son las características de nuestra identidad? Nuestra identidad al final es un constructo de determinadas identidades o de varias identidades que vienen desde nuestros antepasados. Entonces, esas problemáticas como la identidad, el viaje, ese factor viaje, transportarse de un espacio a otro, el sentido de pertenencia, que es lo que también hablábamos hace un rato con el tema de migrar. ¿Qué es lo que nos pertenece realmente? ¿Me pertenece Cuba? ¿Me pertenecen las raíces cubanas? ¿O ya estoy construyendo nuevas pertenencias luego de estar 7 años en Perú, que tiene características completamente diferentes a las de Cuba? Y otras problemáticas más que irán aflorando a medida que vayamos hablando. Y obviamente que estas problemáticas se conectan con los nuevos soportes, nuevos medios, nuevas prácticas que van a realizar esos artistas, porque de hecho vamos a encontrar artistas conceptuales que trabajan con materiales efímeros, como puede ser la comida, como pueden ser elementos que forman parte de nuestro cuerpo, como la sangre o determinados elementos escatológicos que también comenzamos a utilizar para poder dialogar y generar un discurso determinado, medios como arte digital o escultura, pintura clásica, o vemos también ahora cómo dentro de estos nuevos soportes surge un nuevo concepto que es la expansión en el arte y comenzamos a ver cómo ahora la pintura per se, como conocemos pintura tal cual, pintura al óleo, pintura al acrílico, comienza ahora a expandirse hacia pintura con fotografía, pintura instalativa. La misma fotografía también comienza a ir adueñándose de otros medios, de otros soportes, de otros espacios también para poder crear un discurso determinado. Bien, antes de seguir, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber antes de ir al punto 6 y 7? ¿No? ¿Estamos bien? Ha sido muy claro, Daniel. Ya. Fantástico, gracias. Muy bien. Entonces, el punto 6, ¿por qué? De hecho, este punto lo añadí hoy en la mañana, porque cuando de hecho estaba como que tratando de descansar un rato y me desperté y dije, pero claro, hay dos puntos de vista dentro del artista que migra. Está el artista que migra tal cual, el artista que se ve obligado por migrar por las condiciones de su país en busca de un mejor futuro, en busca de nuevos horizontes, porque como les decía, a veces no migramos por problemas económicos. En mi caso, por ejemplo, yo migré por problemas laborales, por problemas de crecer profesionalmente, porque hay una intención de buscar nuevas perspectivas laborales, etcétera, pero hay personas que lamentablemente tienen que emigrar porque tienen que mejorar económicamente, porque quieren, como decimos en Cuba, adelantar la raza, ¿no? También, de cierto modo. Entonces, está ese artista que emigra y está el artista que vive todavía en su país de origen, pero que aborda el tema de la migración. Entonces, son dos perspectivas completamente diferentes, porque el artista que radica en su país de origen y trabaja el tema de la migración está tocando el tema desde un punto de vista, está alejado al tema. Como siempre le digo a mis alumnos en el curso de antropología, cuando ustedes van a estudiar un grupo social determinado, hay que acercarse al grupo social al que ustedes quieren estudiar. No podemos, no podemos falsear información, no podemos, de cierto modo, asumir que ya sabemos sobre un grupo social determinado. Y les pongo un ejemplo. Acá el sistema de transporte es un sistema de transporte complejo de entender porque no solamente están los buses clásicos, sino hay buses pequeños que son ilegales, pero que al mismo tiempo están legalizados por el gobierno. Es un tema un poco, claro, hay que vivir acá para poder entender eso, pero por ejemplo, yo en algunas ocasiones me muevo en estos buses ilegales, que es literal es la solución que hay porque además llega rápido, manejan así crazy por todos lados. Es un caos urbano que si ustedes chicos tienen la oportunidad de venir a Perú,
obviamente con el objetivo de conocer Machu Picchu, la tradición, la cultura peruana, que es una cultura muy rica visualmente, pero también para que experimenten el tema del caos urbano que se vive acá diariamente. Entonces, si una persona quiere hacer un estudio de esos buses ilegales, pero se mueve en carro, en su carro personal, obviamente que no va a ser igual, la información no va a ser igual a una persona que día a día, de lunes a domingo, se mueve en el transporte urbano. Y eso sucede también con los artistas, sin dejar de tener un pensamiento, sin dejar de tener un sentido, un significado, sin dejar la estética de lado. El artista que sigue viviendo en su país y toca el tema de la migración no va a ser tan fuerte como el artista que sí tiene que migrar, que sí pudo haber migrado de manera legal, viajar en avión, en bus, o pudo haber viajado de manera ilegal por frontera. No sé si ustedes saben que toda Latinoamérica estamos conectados por fronteras y hay muchas personas que se lanzan a una aventura peligrosísima, literal. Eh, es un imaginario bastante complejo entender incluso cómo hay personas que logran atravesar la Amazonía caminando, atravesar zonas demasiado peligrosas para poder encontrar un mejor futuro no solamente para él, sino también para su familia, porque ahí detrás hay una serie de factores sumamente importantes. Ahora, y esta última pregunta, que es el punto 7, ¿existirá algún cambio en la condición del artista al migrar? Eso vamos a verlo porque de hecho eh, muchos de los artistas que tanto Elvira como yo conocemos, la mayoría son cubanos que han migrado, que no solamente viven en Estados Unidos, muchos viven en Estados Unidos, en la Florida, hay algunos que viven en Nueva York, otros viven en California, pero también tenemos artistas cubanos que han emigrado a Argentina, que han emigrado a Chile, que han emigrado a México. También México es un punto neurálgico importante para esta migración cubana hacia el mundo. Y son dos ejemplos que les voy a traer: una artista cubana que sí vive fuera de Cuba y una artista cubana que sí vive en Cuba y que trabaja el tema de la migración. Y luego vamos a ver también a un artista venezolano, como les había mencionado, y también eh, vamos a ver estas perspectivas, cómo podemos, incluso hasta hay un video, espero cuando les comparta el video de uno de los artistas se puede escuchar bien y lo puedan bien. Y lo que quiero también es que entre todos ir deconstruyendo, ¿no?, las imágenes que les voy a ir presentando. Quiero que presten atención, quiero que observen. Esto ahora va a ser un momento de observación para ir entendiendo esos puntos importantes que nos van a permitir entender cuando estamos frente a una pieza que habla sobre la migración, que habla sobre identidad, que habla sobre pertenencia, que habla sobre sobre el viaje. Y una de las primeras artistas que además es clave para entender no solamente el arte cubano, sino para entender cómo Cuba se convierte en una isla, se convierte en un espacio migrante, en una isla de la cual muchos individuos van a comenzar a buscar nuevos escenarios. Y de hecho, esta pieza, este grabado, es un grabado. Sandra Ramos es grabadora, formó parte en su momento de la Asociación de Grabados de Cuba, forma parte dentro de lo que se conoce como la renovación del grabado cubano. Y el título de la pieza, acá está escrito, dice La maldita circunstancia del agua por todas partes, que además es uno de los grandes poemas que tenemos en Cuba, que siendo una isla estamos rodeados completamente de mar, el mar nos separa, ese mar se convierte en esa frontera, en ese espacio que al final metafóricamente, o sea, literal y metafóricamente nos va a separar, nos va a aislar de lo que va a estar sucediendo a nivel exterior. Y ese mar se va a convertir en un espacio al cual nosotros como cubanos, nosotros como individuos, nos vamos a sumerger para poder buscar, para poder nadar, bucear y buscar nuevos horizontes. Y esto es una obra que, si bien no habla sobre la migración, es una pieza que nos va a ir insertando en el recorrido poético, en la poética, en la estética de Sandra Ramos, que además inteligentemente creó un alter ego, que es una estudiante de colegio
primario en Cuba y cómo pone a dialogar a un niño, que es la inocencia. Y esa inocencia, cómo a partir del crecimiento del artista, esa inocencia convertida en niño va a ir madurando, va a ir creciendo, va a ir conociendo la situación actual, la situación que está viviendo Cuba, que vive Cuba hoy en día, y a partir de este personaje comenzó a dialogar tanto en la isla, y ya Sandra Ramos, cuando migra hacia los Estados Unidos, ella vive y trabaja actualmente en los Estados Unidos, pero en la zona hispanohablante, o sea, en la zona de la Florida, de Miami, donde el contexto de Sandra cambia, pero no cambia del todo, porque al final, al ser una zona hispanohablante, al ser una zona donde el 70% de los habitantes de la Florida son cubanos prácticamente, entonces el contexto se va, hay un desarraigo, hay esta palabra del desarraigo, desarraigar, es una palabra bastante interesante, bastante fuerte, porque desarraigar prácticamente es cortar tus raíces. Cuando uno corta raíces, literal, es como que ya no hay vuelta atrás, ya no hay retorno, ya no hay un regreso. Y esto es interesante porque, y me voy un poco del tema, pero que tiene que ver con la migración. En la África, en el sur de África, en Namibia específicamente, hay un espacio que era conocido por los esclavos africanos como la puerta del no retorno. Y eso es un espacio bastante, bueno, se me eriza la piel nada más de pensarlo. Bueno, yo tuve la suerte de llevar un curso de arte caribeño y recuerdo mi profesora cuando estábamos hablando de las colonias, de cómo habían muchos barcos que llegaban a este espacio donde eran capturados muchos africanos que eran convertidos en esclavos acá en el Caribe, y literal eran separados hombres por un lado, mujeres y niños hacia otro, las familias se separaban, y esa era la puerta del no retorno, porque literal tú salías por esa puerta, te montabas en un barco, y ese barco podía tener un final feliz de llegar a su destino, pero el barco también podía naufragar. Entonces, eso es un desarraigo, eso es cortar unas raíces de una manera bastante abrupta, bastante fuerte, y es lo mismo que va a suceder con cada uno de estos creadores. Y si bien Sandra Ramos cohabita hoy en día con cubanos, se relaciona con cubanos, artistas cubanos, el tema de la migración, el tema del exilio también, que es un tema muy conectado con la migración, también se convierte en un tema importante que nos permite ver cómo esta niña, aquí la vemos, aquí vemos a este alter ego, esta inocencia con el uniforme de estudiante de colegio de primaria, como el lápiz, que es un instrumento de sabiduría, de conocimiento, cómo se convierte ahora y cómo este personaje, la obra se llama El hilo de Ariadna. No sé si, Elvi, tú les has hablado de mitología. No, ellos no conocen el mito del hilo de Ariadna. Si le puedes dar Ya, rápidamente, un no sé, conocimiento. me confirman si ustedes, no sé, bueno, si han escuchado sobre el Minotauro, el laberinto, o sea, el rey Minos, hace mucho tiempo, según la mitología griega, en la isla de Egea se construyó, había un palacio, debajo del palacio había un laberinto donde el rey Minos eh, pone a vivir a un Minotauro. Entonces, para poder casarse con la hija de Minos, había que entrar al laberinto y derrotar al Minotauro. Entonces, Ariadna estaba enamorada de Deseo. uno de los guerreros que va a entrar al laberinto, y le dice antes de entrar, agarra este ovillo, el ovillo es como esta bola de hilo, agarra este ovillo, amárratela y camina por todo el laberinto, que esto te va a permitir salir del laberinto. Entonces, el hilo de Ariadna en realidad, dentro de todo el pensamiento mitológico, tiene unas metáforas bien interesantes, porque el hilo de Ariadna es algo que nos conecta a todos los seres, todos nosotros como seres humanos estamos conectados por este hilo invisible, este hilo que permite encontrar la salida en determinados momentos. Pero es curioso cómo este personaje de Sandra Ramos está creando como una especie de barrera con el hilo de Ariadna, pero al mismo tiempo el hilo de Ariadna es lo que permitió que este personaje pudiera encontrar una salida, y la salida fue moverse, exiliarse, irse de un punto hacia otro, en este caso de Cuba hacia los Estados Unidos. Pero algo curioso dentro de la obra de Sandra Ramos, que estuvo inscrita, que estuvo trabajando casi 20 años de su vida con el grabado, comienza a realizar instalaciones, y las instalaciones comienza a trabajar
con estos objetos. Bien, y ahora yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que ustedes observan en estas imágenes? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué Hay, objeto? ¿Cómo, ¿Cómo? Lucas? hay maletas con like, las cosas de una persona y significa like, la migración. Exacto. Vemos maletas con objetos personales. Muy bien. Gracias, Lucas. De hecho, Lucas dice maletas, objetos personales, que significa la migración. ¿Qué es lo que guardamos en las maletas? ¿Qué es lo que normalmente cuando ustedes viajan de turismo, etcétera, qué es lo que guardamos en las maletas? ¿Qué guardan ustedes cuando se van de viaje? Ah, usualmente como la ropa y unos como cosas como así y zapatos y cosas así. Y ahora en esos pienso que es más como ve cómo están empacando su como su home. Casa. Puedes decirlo en inglés y no te sale en español, no hay problema con eso. Entonces, a ver, Isabela, claro, guardas ropa, zapato, pero ¿de quién es esa ropa y esos zapatos? Son tuyas, o sea, es algo personal. Bien, eso es importante. En las maletas se guardan objetos personales, objetos que nosotros queremos usar o que queremos llevar hacia ese otro espacio, porque si bien la maleta es una metáfora muy fuerte de ese viaje, de ese desarraigo, porque en la maleta que tiene un espacio determinado, uno tiene que seleccionar con sabiduría qué es lo que quieres guardar, qué es lo que te quieres llevar realmente, que en algún momento de tu estancia en ese otro lugar te recuerde a tu país de origen. Muy bien, gracias Lucas, gracias Isabela. Entonces es importante que ya, de hecho, al ver estas piezas, estas maletas, ya nos estamos dando cuenta hacia dónde va el camino de la migración, hacia dónde va Sandra Ramos desde la creación de su personaje, de esta niña con la maleta. Y hay una pieza que ya resume el migrar de un espacio a otro, que es esta que se llama puente, que es un puente. Aquí no se ve muy bien y no encontré imágenes, porque además fue difícil encontrar imágenes de esta, ni en la web de Sandra Ramos pude ver imágenes aéreas de esta pieza. El puente, uno comenzaba a subir por acá y las primeras imágenes que ibas a ver eran imágenes satelitales, imágenes aéreas de La Habana, de la bahía, del malecón de La Habana, ¿no? Se ve la ciudad, se ve el mar siempre va a ser importante. Entonces uno iba caminando y lo que veía por acá era mar, imágenes del mar de distintos colores que va teniendo el mar a medida que uno va avanzando. Y ya cuando llegabas hacia la otra punta, hacia el otro extremo del puente, ya veías la Florida. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo cuando el espectador, el público camina, hace un viaje metafórico, hace un viaje mental de que se está trasladando y es obviamente es un viaje imaginario y aquí los imaginarios juegan un papel fundamental porque el imaginario cambia constantemente, entonces vamos de un punto a otro, pero seguimos en Cuba. Entonces al final es una metáfora bastante fuerte y de hecho esta exposición que se hace en el Museo de Bellas Artes, edificio arte cubano en Cuba, que se le hace a Sandra Ramos ya viviendo en los Estados Unidos y eso es un tema que ya después la profesora hablará con ustedes en clase de manera presencial porque es un tema bastante delicado, pero ya la profe de ustedes hablará de eso. Y entonces vemos cómo el público cubano además asumió la tarea de migrar, pero una migración imaginaria. Y de hecho, la propia artista, esta frase me encantó de una entrevista que le hacen a Sandra Ramos, donde ella plantea de que para mí los puentes son muy necesarios. Uno se pasa la vida en un puente y es bueno que así sea. Cada cual debe seguir su puente, su camino, aunque al final no sepa hacia dónde lo lleva. Y eso es un tema bastante importante porque constantemente nuestros caminos se van a cruzar, nuestros caminos nos van a llevar de un punto a otro
Ya lo dijeron los romanos antes de Cristo. Todos los caminos conducen a Roma, y de hecho Roma es conocida por los grandes caminos que fundaron con todas sus conquistas, con todas sus ciudades y culturas conquistadas. El puente es fundamental y Sandra Ramos no se queda atrás. Sandra Ramos lo tiene muy en cuenta, lo tiene muy presente, y esta pieza resume muy bien no solamente la poética de Sandra, sino resume muy bien el tema de la migración, siendo una artista que, si se dan cuenta, es una artista que toca el tema de la migración desde muy cerca, porque sí ha vivido, sí tuvo que abandonar a su familia en su momento, tuvo que emigrar sola para poder luego poder reencontrarse. Recuerden otro aspecto de cuando migramos, no sabemos si vamos a volver a ver a nuestra familia, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar solos sin nuestra familia. Es un tema también bastante delicado cuando nos aventuramos a cruzar este puente, que, ojo, el cubano cuando migra, el puente no es un puente real, es un puente ficticio, y el puente es el mar. Y ese puente puede estar fijo y puedes llegar, o ese puente puede romperse en algún punto y lamentablemente puedes, tu embarcación o el espacio donde estés migrando puede hundirse y quedar en el camino. Es un tema bastante complejo, bastante difícil, pero que ya igual con su profesora van a seguir profundizando en ello. Y otra artista cubana, que es bastante conocida, es joven, tiene 38 años, que es Mabel Poblet. Mabel Poblet es una artista que sigue viviendo en Cuba, trabaja en Cuba, expone, ha expuesto en el mundo entero, ha hecho exposiciones por todos lados, y esta es una pieza que se llama Marea Alta. Y bueno, cuando sube la marea, obviamente es más peligroso. Cuando baja la marea, es mucho más fácil navegar, encontrar la pesca, etc. Y esta instalación, no sé, creo que tengo una imagen por acá, hay una imagen que se ve mejor. Es una instalación, no sé si pueden observar bien, que son tiras donde vemos el mar fragmentado. O sea, ella hizo una impresión enorme del mar, recortó el mar, y por el otro lado de la fotografía vemos un espejo. Entonces, el espectador, el público, lo que hace es adentrarse, ¿no? De hecho, esta pieza está colocada de tal manera de que está el acceso a la galería, entras a la galería, y para poder ver las otras piezas, sí o sí tienes que hacer este viaje. Sí o sí el espectador debe adentrarse a este mar, reflejarse, porque lo interesante de esta instalación no solamente es ver el mar fotografiado, sino es como es una instalación cinética que se está moviendo constantemente, te vas viendo reflejado. Entonces, como tú en ese pequeño tiempo, 15 segundos, 20 segundos que puedes permanecer dentro, son 20 segundos donde tu mente, tu conciencia está migrando de un espacio a otro. Y entonces Mabel lo que hace es tocar la migración desde Cuba, tocar la migración porque obviamente ella no ha migrado, no ha vivido en otros lados, pero sí muchos de sus amigos, muchos de sus colegas se han alejado y han migrado, no por la vía legal, sino por esta vía de irse en el mar, etcétera, etcétera. Entonces, como que hacer partícipe al espectador de adentrarse a este proceso de migración y poder migrar desde... De hecho, ahora, en estos momentos, esta pieza se encuentra exhibida en la ciudad de Miami, en Florida, en una exhibición personal que no recuerdo la galería que está haciendo Mabel Poblet en estos momentos, y que esta instalación está hoy en día está en Estados Unidos, y muchos de los espectadores americanos, hispanohablantes, etcétera, están conectando con esta pieza. Bien, son dos artistas mujeres, porque de hecho dos mujeres, dos hombres que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esta pieza, dentro de toda la producción de Mabel, Mabel tiene otras obras que también hablan de la migración, pero esta para mí es la más potente, la más fuerte de todas, por el tema de que por 15 segundos de tu vida vas a formar parte de ese gran número, de esa lista tan enorme de todas las personas que han migrado el día de hoy. Bien, y Marcos Temoche, que es un artista venezolano que ha migrado hacia Perú, vive hoy en día en Perú, tiene esta pieza, que es un bote de pescar, y no sé si ustedes tienen idea, pero muchas personas en Cuba
Y muchas personas han migrado en estas embarcaciones, así como las están viendo precarias, que casi uno la ve y dice, esto se hunde, se hunde en el mar, nada más de entrar. Este bote ha formado parte de la migración y el colectivo imaginario de muchas personas que han migrado. Y de hecho, Marcos Temoche dice que el arte tiene un lugar fundamental en la transformación, como Ethan ha mencionado hace un rato el tema de la transformación, como Amber también habló de la redefinición, de la reimaginación del fenómeno global que fue la migración. Y de hecho, quería compartir con ustedes para que vean cómo es la pieza de este artista. Acá está. Me confirman si se ve bien, ¿no? Sí. Entonces, veamos para que ustedes vean cómo funciona la pieza. Es el bote y una pantalla que proyecta una imagen en movimiento del Mar Caribe. Que de hecho, por el Mar Caribe es por donde migramos o migra la mayor cantidad de personas. Bien, es una pieza bastante potente, bastante fuerte visualmente, porque vemos el instrumento con el que migramos, pero también vemos esta imagen del Mar Caribe, que al final es el mar que nos da la despedida, pero que al mismo tiempo también nos da la bienvenida hacia donde nosotros vayamos. Y el tema de la migración no viene desde ahora. Cuando se estaban poblando las grandes regiones de América Latina, del Caribe, etcétera, los primeros pobladores, los indígenas, los aborígenes, también tenían que migrar y migrar de un espacio a otro buscando nuevos territorios para construir, para cosechar, para alimentación, etcétera, etcétera. Bien, y sí, porque ya quiero dejar algunos minutitos para que ustedes hagan preguntas, vamos a terminar con esta pintura de Edel Rodríguez, también cubano, también migró hacia los Estados Unidos. Y aquí vemos esta pintura que se llama Con todos los desconocidos, porque además hay un fenómeno bien interesante cuando uno migra en Cuba y te montas en un bote, en un barco, al final estás migrando con personas que ni siquiera conoces, que son personas de todas partes de Cuba, de las distintas provincias, de cualquier espacio, lo vamos a encontrar ahí. Y por eso Edel, de cierto modo, de manera humorística también, coloca al abacuá, coloca al santero, coloca al fantasma, coloca a los alienígenas, coloca a todos los personajes que su imaginario pudo, valga la redundancia, imaginarse. Y además, vean la tonalidad con la que Edel resuelve esta pieza, que son tonalidades frías. ¿Por qué? Porque la tonalidad fría es lo que habla de esa tristeza. Pero ¿de qué tristeza estamos hablando si al final supuestamente ellos pueden tener un final feliz, pero no sabemos? No sabemos hacia dónde van, no sabemos en qué punto se encuentran de esa trayectoria en ese proceso de migración, en ese proceso de migrar. Bien, entonces, con esto ya cierro un poquito, agradecerles nuevamente. Hay mucho por hablar, chicos, hay muchísimo por hablar, pero tampoco quería extenderme mucho, porque bueno, Elvira sabe, cuando yo comienzo a hablar y son horas, horas, horas y horas hablando, y sé que es hasta las 12:15 aproximadamente tenía con ustedes, pero también quería dar tiempo para preguntas, comentarios, lo que quieran. Ahora es el momento de ustedes. Bien, así que nada, los escucho a ustedes ahora. Sí, aprovechen y tomen esta oportunidad excepcional para hacer todas las preguntas que tengan. Vemos que tenemos varios temas recurrentes. Tenemos, por ejemplo, el viaje como conocimiento. También tenemos esta metáfora de los espejos como reflejo, reconocimiento, ¿verdad? Algunos ejes que pudieran quizás inspirar debate. A lo mejor ustedes quieren enfocarse en el elemento visual. Bueno, tienen muchos caminos. Todos conducen a Roma, citando a Daniel. Entonces, nada, le cedemos la palabra. Siéntanse en libertad de intervenir o levantar la mano como gusten. Um,
En muchos de los artistas, muchos de los artistas que nos muestra, um, hay un enfoque en los objetos no humanos, ¿sí? Y, pero como yo lo veo y no soy artista para nada, pero es para la migración es una oportunidad de humanizar los migrantes y de crear, de um, extender el reconocimiento que son humanos, no son solamente como migrantes, son humanos con vidas y con familias y todo eso. ¿Y cómo piensas que el enfoque en los objetos, en las maletas, en el barco, en todos estos puede crear una humanización y um, puede como forzar a la audiencia para um, como cuestionar cómo vean a los migrantes? Sí, de hecho, es una excelente pregunta porque, claro, la mayoría de los artistas lo que hacen, como bien mencionas, plantean este tema de la migración humanizando los objetos. O sea, el tema de la humanización, o sea, sí o sí tiene que pasar porque los artistas tal vez pueden trabajar el tema de la migración trabajando con su propio cuerpo, mostrándose ellos mismos, pero el impacto visual no va a ser igual, no va a ser el mismo si es el mismo artista el que aparece representado o representando el tema de la migración, que es mucho más potente, el mensaje va a llegar más directo si el artista humaniza a estos objetos, como bien mencionas, de la maleta, el barco, el mar representado iconográficamente. Entonces es mucho más potente humanizar objetos, darle vida, darle voz a los objetos, que mostrándose el propio artista haciendo un performance o haciendo una acción. No va a llegar de la misma manera que teniendo estos objetos, que además el objeto en sí, el objeto per se, que puede utilizar el artista. Una maleta, por ejemplo, yo puedo utilizar una maleta ahora que la compré hace un año, pero esa maleta, 10 años después, esa maleta humanizada que habla sobre la migración, se va a envejecer y ese envejecimiento humanizado también va a ser mucho más fuerte, porque además esa maleta ha estado conmigo 10 años, ha sido una obra de arte durante 10 años, transmite un mensaje, el mismo mensaje durante 10 años, entonces al artista le es más fácil humanizar ese objeto de maleta que colocarse él mismo como obra de arte. No sé si... Sí, sí, absolutamente. Y es el objeto Perfecto, también como símbolo, ¿no? Y que son exacto, símbolos universales. Por ejemplo, la exactamente. maleta es un símbolo recurrente en el tópico del viaje, ¿no? Ah, Entonces, de alguna manera, lo que tú decías, Daniel, esta, digamos, individualización del proceso a través del performance, ¿verdad? Te crea un desapego, mientras que si usas estos universales es un discurso más colectivo también. exactamente. Excelente pregunta, Ethan. Excelente respuesta, Daniel. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión, chicos, chicas? A ver, ¿quién no ha hablado? ¿Quién no ha hablado? Tenemos a Cintia y a Amber. Vamos a empezar con Cintia y después te doy la palabra, Amber. Amber, por ahí primero, mi pregunta es un poco, no tiene tanto que ver con el tema de migración en Cuba, es más, entonces puedes ir tú primero si quieres. Oh, bueno, no sé, Amber, te están cediendo la palabra, entonces, Pero Amber. igual, no importa que no tenga que ver con la migración, igual es una pregunta, Cintia. Ok, lo que le quería preguntar era como, con este tema de migración, no sé si esté al tanto, pero en México ahorita tenemos un problema de migración de ciudadanos estadounidenses que está siendo tomado como gentrificación, pero quería como pedir su opinión, cómo es, o sea, si todavía es un tipo de inmigración válida y cómo, o sea, sí, cómo se trataría este tema.
Bueno, en el caso de la gentrificación, sí es un tema que es un tema sumamente contemporáneo, aunque la gentrificación se viene trabajando desde el siglo XIX, cuando grandes arquitectos urbanistas querían como crear ciudades utópicas, ciudades autosuficientes. Entonces ya estaban creando un proceso de gentrificación porque en esas ciudades utópicas, imaginarias, que quedaron en plano, existen pero en plano, sí trataron de llevar como migrantes a vivir a esos espacios y el proceso de gentrificación es un tema complejísimo, es un tema que muy pocos artistas, Cintia, hablan del proceso de gentrificación, de cómo el proceso de gentrificación está dañando incluso el escenario de la migración, porque el proceso de gentrificación es eliminarte para hacer algo en mi beneficio, en beneficio de mi ciudad, en beneficio de mi gobierno, etcétera, etcétera. Entonces el proceso de gentrificación es modernizar un espacio que tiene una historia de migrantes casi siempre y abandonar a esos migrantes a su suerte, porque lamentablemente el sistema neoliberal, que es otro tema aparte, Cintia y chicos, es un tema, es un pensamiento histórico, filosófico y es un modelo bastante complejo, el neoliberalismo, que es lo que está causando el proceso de la gentrificación. Y los artistas, lamentablemente, y es un buen punto, y ahora me has hecho pensar, porque ya aquí estoy como que creo, ya mi mente está ya creando, creo que hasta una exposición de arte sobre el tema de la gentrificación, porque es un tema que los artistas no trabajan, no abordan, porque es un tema que toca puntos muy sensibles, porque acá en Perú existe un barrio que luchó hasta sus últimas para no ser gentrificado, donde muchas personas con mucho dinero querían modernizar un espacio colonial, donde hay una historia colonial muy fuerte, y este grupo de millonarios, literal, lo que querían era destruir todas las casonas coloniales, abandonar a los habitantes, que la mayoría eran migrantes, abandonarlos a su suerte para construir un espacio turístico. Entonces, y ahora Elvira, cuando venga, te voy a llevar al espacio para que conozcas, porque se logró la mitad, se hizo, es un espacio turístico, se logró la mitad, pero la otra mitad no pudieron porque hay otros factores. Pero muy buena pregunta, Cintia, y me has hecho pensar y nada, más que bienvenida acá al Perú para en algún momento conversar y veas con tu propio, porque si bien en la frontera, claro, si bien en la frontera entre Estados Unidos y México, sí se ve, existe el proceso de gentrificación, está ahí, pero ¿qué está pasando hoy en día con eso y qué está pasando con todos los habitantes que están cerca de esa frontera? ¿No? Y lo pongo desde el punto de vista Perú porque yo lo he vivido acá. Yo lo viví de primera mano y tengo amigos en estos barrios que no permitieron ser gentrificados. Entonces es un tema. Y Latinoamérica, no solamente Perú, Argentina, Chile, están en un proceso de gentrificación bastante fuerte. Excelente. Entonces le voy a dar la palabra a Amber y después Rachel, que había levantado su mano. Sí, para nuestro proyecto final podemos crear una forma de arte sobre asuntos actuales en el mundo hispanohablante y quiero investigar la gente Ashaninka en Perú. ¿Ah? Ashaninka, ¿puedo escribir en el chat? Ah, Escríbelo a ver. no, incorrect Los spelling. Ashaninka, ok, ok. ¿Y sabe sobre su cultura? Sí, O ¿Qué es? sea, ¿Es en una realidad cultura son, indígena o qué? sí, un grupo indígena en Perú. son culturas originarias acá, todavía existe. De hecho, existen bastantes culturas originarias acá en la selva, sobre todo. Es fácil acceder, no es difícil. O sea, es fácil llegar, o sea, como que contactar para que nos den la bienvenida, como que podamos acceder a ellos, entrevistarlos. Lo que es difícil es llegar, pero sí se llega. O sea, hay buses, carros, taxis que nos pueden, o si vienes, ya me imagino que en algún momento estarás en Perú, porque si te interesa, si has trabajado a Teresa Burga y ahora te interesa trabajar a Chaninca, me imagino que en algún momento vendrás a Perú y sí, sí hay maneras de llegar, hay maneras de contactarse con ellos y la idea que tú tienes ahora de esa cultura y lo que has podido buscar en internet, créeme que va a cambiar para bien y va a cambiar muchísimo cuando logres conversar con ellos, porque además
son culturas originarias que no se cierran al tema de... O sea, si bien tienen sus tradiciones, porque no están modernizados, siguen sus tradiciones chamánicas, contacto con la naturaleza, la verdad, cuando llegues a ellos, va a ser una experiencia, créeme que va a ser una experiencia que no vas a olvidar en tu vida, porque va a ser una experiencia demasiado, demasiado linda, porque vas a poder conectar con ellos y vas a poder conocerlos de una manera que muchas personas en el Perú ni siquiera han logrado acercarse, y que vas a poder crear una pieza, vas a poder crear un proyecto súper interesante. No, y la cosa también interesante, Dani, en este sentido, tú te referías a cómo en estos tiempos, en estos momentos creativos, se usan diferentes soportes, se usan diferentes medios, y por ejemplo, en estas culturas indígenas, el arte textil, por ejemplo, Exacto. tiene una función fundamental, ¿no? Desde siempre, el arte textil, eh, desde los Paracas, o sea, desde antes de Cristo, las primeras comunidades pre-incas acá ya trabajan el textil, y todas estas civilizaciones o grupos colectivos originarios que mantienen su lengua, hablan castellano, pero igual hablan en su lengua materna, que puede ser quechua, puede ser el amaranta, pues son un montón. Acá todavía, además del castellano, todavía se conservan 32 lenguas originarias que se hablan todavía en el Perú. Entonces, y una de ellas son la cultura que Amber ha mencionado. Ujú. Rachel. Que nada, bienvenida por acá cuando quieras. Rachel. Sí, todavía estoy pensando en la obra con las maletas y me fascina la idea de que un objeto ordinario como una maleta puede ser arte en sí misma porque se pertenece a alguien. ¿Y qué piensas sobre este concepto? A ver, es un tema que me da risa porque en 1914, Marcel Duchamp, el padre del arte conceptual, presentó por primera vez en una galería en París un urinario. No, no sé si, a ver, voy a buscar la pieza para que se ubiquen. Marcel Duchamp, para que ustedes tengan una idea de cómo empieza y cómo a un objeto ordinario, como bien dice Rachel, un objeto cotidiano, no se le puede considerar una obra de arte. Entonces, miren, a partir de acá, chicos, a partir de esta pieza, no sé si la han visto. Esta obra la han visto anteriormente. Esto de acá es un urinario masculino. Entonces, Marcel Duchamp lo que hace es, lo presenta a una galería y cambió el concepto de arte. Entonces, a partir de ahí, los objetos cotidianos, con un trasfondo artístico, cultural, con un pensamiento, con un concepto, puede ser considerado una obra de arte. Y como bien mencionas, claro, la maleta, todos tenemos una maleta de viaje, todos utilizamos maletas para poder viajar. Y de cierto modo, por ejemplo, Rachel, en tu caso, tus maletas de viaje son tus propias obras de arte, porque en esas maletas tú guardas tus memorias, tus objetos más preciados para poder trasladarte de un punto, perdón, de un punto a otro. Por lo tanto, esas maletas que tú utilizas para viajar, cuando tú lo cargas semánticamente con tus objetos, metafóricamente con tus cosas personales, ya es tu propia obra de arte. Dani, yo tengo una pregunta. Yo veo que tú has trabajado mucho esta idea de la mediación y esta idea del mediador. Entonces, he visto, por ejemplo, cómo tú hablas del historiador del arte o el curador como mediador entre el receptor y el artista. Pero en el caso de Poblet, por ejemplo, en el caso de Ramos, tenemos estas instalaciones, tenemos este momento en el que el receptor entra dentro de la obra y participa de la obra. Yo quisiera que tú ahondaras un poco más en el efecto que eso produce en el receptor, en cómo quizás el receptor pudiera co-crear, ¿no? O eh, ofrecer un sentido a la Claro. obra. ¿Puedes No, ahondar un poco más de sobre esto? hecho, sí, gracias por esa pregunta. De hecho, si bien yo como gestor cultural, curador, historiador, es como este punto medio entre el artista y el público. Yo contacto con el artista, o el artista me contacta, creamos el concepto, creamos la exposición con un sentido, con una museografía, con una manera de comunicarle al espectador para que el espectador pueda entender. Pero ¿qué sucede con esta pieza de Mabel Poblet de Marea? Vamos a ver cómo
esto es un punto donde en los 60, sobre todo los artistas venezolanos con el arte cinético, ellos se dan cuenta y hay un punto donde ellos dicen que el arte no cumple su función si el espectador no entra a dialogar, ya no de una manera alejada, cuando podemos estar en una pieza normal, una pintura, en un museo, que está la pieza, está el espectador, y dialogamos por una manera ya con una distancia. En este tipo de instalación, si el espectador no participa, si el espectador no se adentra en esta instalación de Mabel Poblet, la pieza no tiene sentido. Y la pieza no cumple el objetivo para la que fue realizada, porque la pieza fue realizada para que el espectador, por un momento determinado, formara parte de la migración. Entonces, sí es importante el espectador. Y eso, sobre todo, comienza a jugar un papel importante en las grandes instalaciones participativas. Por eso se le denomina como instalaciones participativas, donde si el público, si el espectador no la toca, no conecta con la pieza, no se adentra, no se cumple el objetivo inicial de la creadora. Te tengo una pregunta de continuidad. Esta obra de Mabel Poblet, tú dijiste que ella había tomado una gran fotografía del mar, la había seccionado y le había puesto espejos al reverso. Cuando tú te adentras como espectador, esta escultura móvil se convierte en un objeto punzante, No, incómodo o O acaricia. sea, es un buen punto porque yo trabajé con Mabel casi 6 años prácticamente, estando en Cuba y estando fuera. Y, y el objetivo de Mabel, de hecho, Mabel crea obras con temas fuertes, pero son obras complacientes. Son Ah, obras agradables a la vista, son obras que cuando tú la ves de lejos, tú dices, ay, qué bonito, pero cuando te acercas, tú dices, bueno, pero bonito, pero está trabajando un tema bastante fuerte. Ella incómodo. tiene una instalación que ella hizo con frascos de inyección, donde está hablando de la leucemia de una amiga de ella que conoció. Entonces, como que son temas bastante fuertes, pero en este caso, el material, los cuadraditos, no te hacen daño. Podría ser un buen punto. Podría ser un buen punto porque migrar no es fácil. No es fácil. Migrar no es algo cómodo. Migrar es incómodo. Hay muchos factores que hay detrás. Entonces, es un buen punto que se lo voy a comunicar. Se lo voy a comunicar a Mabel porque puede ser que para próximas instalaciones pueda ser como que el espectador trate de luchar o trate Incomodidad física también, Exacto, ¿no? O sea, no exacto. solamente conceptual. Exacto, y como normalmente esta instalación, cada vez que ella la presenta, siempre está a la entrada de la galería y para poder ver el resto de la muestra, sí o sí tienes que atravesar ese espacio. Es como que si quieres ver de qué más estoy hablando, tienes que pasar este trabajo y poder adentrarte a la pieza, ¿no? Ujú. Buen Tenemos punto, buen punto. tiempo para 2 preguntas más, por favor. Si quieren hacer más preguntas, no sean tímidos, tímidas. ¿Conocían alguno o alguna de estas artistas? Eso es lo otro, es interesante ahora despertar en ustedes, chicos, chicas, despertar un poco la curiosidad y tal vez pueden buscar, si bien ustedes están trabajando todo el campo hispanohablante, también hay artistas de habla inglesa, francesa, etcétera, que también han migrado. Entonces, porque claro, cuando Elvira me plantea el tema, yo automáticamente pensé, no sé, en Jean-François Boclet, que es un artista de Martinica que migró a Francia, o en Maxime Denis, que es un artista haitiano que emigró a Francia. Entonces, el tema de la migración está presente en muchos artistas de diversas partes del mundo. Y sobre todo, hoy en día, muchos artistas del Medio Oriente han tenido que emigrar por todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Muchos artistas rusos, ucranianos, han tenido que emigrar por todo lo que está pasando con Rusia y con Ucrania. Entonces, es parte de, y son esas migraciones forzadas que a veces estamos obligados a realizar, porque a veces no migramos porque queremos, migramos porque estamos obligados. Si hay una guerra en mi país, obviamente tengo que migrar obligatoriamente. Entonces, eso también es un punto importante porque, de hecho, comienza a tocar en tu obra, comienzan a aparecer elementos que no aparecían antes. Entonces, eso también enriquece el tema de la obra.
Cuando mencionas esto también pienso, ¿no? En el estatus migratorio. O sea, tú puedes ser un Exacto. refugiado, o puedes tener un paro humanitario, o puedes ser un asilado político, o puedes emigrar como en tu caso o el de Sandra por cuestiones de trabajo. Entonces también pudieras quizás un poco hablar de cómo este tema del estatus migratorio o de la irregularidad, digamos lo que es mal llamado acá indocumentado, también No, afecta esta producción artística, Daniel. claro, de hecho, muchos artistas, sobre todo en Europa, no sucede tanto. En Europa, en Asia, el tema del indocumentado o el tema del que no tienes todavía documentos del país en el que estás, sucede bastante más en América Latina y en el Caribe. Acá en el Perú sí hay artistas venezolanos que no pueden ejercer su labor de artista porque no tienen documentos. Mm, Entonces, obviamente que el estatus siempre te va a afectar. Pero ya cuando ese artista adquiera sus documentos, obviamente que su obra va a estar cargada, no de odio, pero va a estar cargada de esos momentos de zozobra, esos momentos de inquietud, de estar en un país todavía ilegal, sin poder hacer nada, hasta que obtienes tus documentos. Entonces, sí, y además siempre los te retos de afecta. ser un artista, ¿no? O sea, aquí Exacto. tenemos esta metáfora del starving artist, ¿no? O sea, el artista que porque está desarrollando su obra y su obra no es comercializable o no la puede vender, pues Exacto. está haciendo por amor al arte, lo que decimos en Cuba, por amor al arte. Bueno, Exacto. Daniel, muchísimas gracias por esta oportunidad y yo Gracias sé a que ti y a ellos y ustedes. ellas pueden tener más preguntas. Les voy a compartir tu correo electrónico para que estén en contacto, en especial Amber, que tiene sus intereses artísticos. Estoy segura que te va a hacer preguntas y Claro demás. que sí. Bueno, muchachos, muchachas, vamos a despedir con un aplauso silente a Daniel. Daniel, muchas gracias.